Muy bien. Jóvenes, oficialmente comenzamos la clase, la cuarta clase de este curso de prácticas periodísticas 1. Agradezco muchísimo ya a las 26 personas que están conectadas hoy. Muy amable por seguir y estar al tanto de recibir sus clases a pesar de las condiciones en que nos encontramos. Bueno, obviamente yo particularmente no puedo criticar directamente las acciones que hay en la universidad. Cada quien tiene su punto de vista al respecto, yo tengo el mío muy particular, pero por respeto a todos ustedes no lo expongo públicamente. Creo que no es el espacio adecuado para disertar sobre esta situación. Más sin embargo, lo que sí quiero agradecerles y bastante es que su buena disponibilidad para estar conectados, estar pendientes de su curso y echarle ganas para sacarlo adelante. Bueno, jóvenes, ya entrando en materia, durante la semana atendí a dos personas directamente que me comentaban sobre la situación para pedir información a través de la modalidad de acceso a la información pública en las diferentes instituciones. Había una señorita, no me recuerdo en este momento su nombre, que pidió unos dictámenes que eran bastante voluminosos y sí, pues le querían cobrar la situación de impresión. Sin embargo, después de que discutimos un par de minutos, ella me comentó cómo estaba la solicitud de acceso y creo que pudimos reducir bastante, o mejor dicho, pudimos delimitar bastante la información que ella quería y se hizo una solicitud posterior y creo que ya estamos solucionados con esos. Jóvenes, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna situación que ande por ahí que no tenga muy claro y que quiera saber o discutir en este momento sobre su solicitud de acceso a la información pública. Me gustaría, si fueran tan amables, que lo expongan ya sea en el chat o pueden encender su micrófono y hacer una participación directa para que todos escuchemos. Doy un compás de espera de un par de segundos para ver si alguien tiene dudas, si no, seguimos con la clase. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿O está completamente claro? Bueno, voy a dar por hecho de que no hay dudas y que ustedes han pues tenido ya la suerte. Vamos a ver. Andrea Agustín Aguilar. Para solicitar esa información debemos poner la lista de información que queremos o simplemente en un párrafo. Mira, André, lo que he dicho y lo que le he mencionado a tus compañeros cuando me han preguntado directamente es lo mismo que te voy a decir. Trata de ser lo más específico posible. Es decir, si necesitas más de un párrafo o más de una hoja, una página para detallar qué es lo que exactamente necesitas, exténdete, no hay ningún problema. La cuestión es que sea entendible y que sea bastante detallado para que a la hora de que te procesen tu solicitud, no, las personas que lo hacen no vayan a argumentar de que no te entendieron o algo similar y no te entreguen nada. Pero sí, es bastante válido poder enlistar lo que necesitas de información, extenderte si es necesario, pero siempre ser bien detallado y meticuloso con lo que se pide. Bueno, jóvenes, algo que les quería contar y precisar después de esto es de que terminando esta videoconferencia, esta clase por videoconferencia, vamos, o mejor dicho, voy a publicar un pequeño formulario de Google, siempre en Classroom, para que ustedes lo llenen. ¿Cuál es la intención? Vean, jóvenes, generalmente cuando uno tiene una idea en un principio y comienza a planificar y obviamente hace una solicitud de acceso a la información, esa idea no está del todo madura o no está del todo argumentada o fundamentada, si lo queremos decir de alguna manera. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros entre más pensamos un tema y entre más le damos vuelta y más lo analizamos,
puede ser de que veamos algunos otros focos que no necesariamente vimos cuando estábamos planificando en primera instancia nuestra solicitud de acceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente un ejercicio de recapitulación. Vamos a volver a llenar el formulario de dónde pedimos la información, qué fue lo que pedimos, y nuevamente preguntamos cómo creemos que puede ser el foco de nuestra información, cuáles son las fuentes, ahora sí, con las que vamos a contrastar esa información que nos van a dar, para poder ya ir comenzando a buscarle un buen enfoque a nuestra nota informativa que tenemos que encontrar. Dos cosas con esto, no es que quiera solo matar el tiempo, para nada. De hecho, si estuviéramos en la universidad, este formulario lo pusiera después de clase para que lo llenaran. ¿Por qué? Porque como les habrán explicado sus coordinadores y subcoordinadores, los subcoordinadores directamente son quienes van a estar monitoreando cómo están ustedes haciendo para hacer sus solicitudes de acceso a la información. ¿Qué quiere decir eso? Que esta información que ustedes me van a mandar, yo voy a recibir todos los formularios, los voy a separar y tabular y se los voy a volver a entregar a sus subcoordinadores. ¿Por qué? Porque necesito que ellos amablemente verifiquen cuál es el estado en que van avanzando y los presionen a ustedes para que poco a poco vayan haciendo esa nota informativa. Recuerden de que, si bien es cierto, tenemos 3 semanas, el tiempo pasa bastante rápido. Y además tienen otras situaciones como las notas diarias, las notas semanales que tienen que subir a su blog y que poco a poco pueden irles acortando el tiempo, y no quiero que ninguno se quede sin presentar esa nota informativa que vale 10 puntos. Entonces, para eso lo hacemos, jóvenes. No es con el afán de molestarlos, sino simple y sencillamente con el afán de que tengamos bastante controlado este proceso para que no nos atrasemos. Bien, yo creo que ya no hay ninguna pregunta al respecto de este tema. Solo me resta decirles, jóvenes, que si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Obviamente en algunos momentos es un poco complicado que yo los atienda de inmediato, particularmente durante el día, pero con mucho gusto cuando yo esté en un momento desocupado o particularmente ya en la noche, con mucho gusto puedo ayudarlos a resolver algunas dudas o a tratar de orientar para mejorar una nota informativa. No se preocupen, para eso estamos. Bueno, jóvenes, entonces entramos de lleno a nuestra clase. Vean, para esta semana tenemos un tema bastante interesante. ¿Quiénes y por qué ejercen el periodismo? Si ustedes se acuerdan, la semana pasada, ya en la segunda parte de nuestra clase, discutimos esta situación también del periodismo. Esta en sí es una unidad completa. ¿Por qué? Si ustedes se han dado cuenta, jóvenes, y si leyeron su programa, este curso se compone de 4 unidades. La primera era la que me interesaba muchísimo que ustedes conocieran y que tengan bastante presente siempre que estén ejerciendo el periodismo, que es básicamente la base legal con la cual ustedes pueden trabajar en Guatemala, ¿verdad? Obviamente esta situación de saber cuáles son las legislaciones que nos amparan tanto en orden constitucional como en el orden ordinario, es bastante bueno que lo tengamos presente a la hora de ejercer periodismo. Y obviamente también cuáles son las condiciones en las que se ejerce periodismo en el país, y un vistazo a nivel regional, ¿verdad? Que fue lo que hicimos. Esta segunda unidad, que también consta de 2 sábados, básicamente lo que queríamos o lo que tenemos que hacer es discutir acerca del perfil del periodista. Obviamente mucho se ha dicho de que un periodista tiene que ser una persona con un olfato bastante bueno para detectar notas informativas, que tiene que ser una persona con una excelente redacción, alguien que lea, pero yo quiero discutir con ustedes esto un poco más a profundidad. Es decir, plantearnos algunas cuestiones que podrían parecer bastante básicas, pero que a la hora de preguntarnos a nosotros mismos, pues podríamos hacer algún tipo de análisis interno para que nos vayamos dando cuenta la importancia de la profesión en sí del periodismo, y más que todo cómo es que se tiene que ir formando un periodista a lo largo de su carrera.
Obviamente la universidad no es la culminación de la carrera periodística, sino al final de cuentas yo particularmente lo considero que es el inicio y las bases para comenzar a formar una carrera periodística, que es bastante distinto, ¿verdad? Vean, en la hoja de trabajo la guía de estudio, perdón, que mandé y que trabajamos entre Andrea y yo durante la semana y se subió hoy por la mañana, hay una primera pregunta que es bueno y válido que nosotros nos hagamos. ¿Quién es un periodista? ¿Verdad? Si ustedes se dan cuenta y tienen ahí a la mano su guía de estudio, pues para la Real Academia Española de la Lengua, es decir, el diccionario, dice que se hizo una modificación en enero de este año a la palabra periodista. Y en su primera definición se consideraba que periodista como quien practica el periodismo en un periódico o en un medio audiovisual. Era una descripción bastante vaga y hasta, por así decirlo, bastante escueta de lo que en realidad es el periodismo. Pero esto deja por un lado un montón de situaciones que vamos a discutir en este momento. Sin embargo, el periodista Ramón Salaverría hizo una petición formal para modificarla. Para quienes no conocen a Ramón Salaverría, él es un periodista español, es muy famoso porque es uno de los pioneros en acuñar el término periodismo digital, que si bien es cierto causa y causó mucha resistencia dentro de los periodistas, él con gran maestría ha sabido mencionar que el periodismo en sí no es que vaya a cambiar con la plataforma digital, sino que lo que se necesita es de que un periodista tenga competencias suficientes para poder utilizar plataformas digitales sin descuidar el quehacer periodístico como tal y utilizarlas para difundir noticias. En realidad no es nada del otro mundo, pero él ha sido uno de los pioneros en tratar de exponerlo. La situación es de que este señor hizo una petición formal a la RAE, la cual fue aceptada 3 años después de que la hizo, y donde ahora se indica que el periodismo es la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de información a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico, y los estudios o carreras de periodismo. Entonces, por así decirlo, ahora la RAE ya reconoce, o mejor dicho, tiene un término un poco más amplio de lo que es periodismo. Obviamente, jóvenes, esta situación no quiere decir de que el periodismo se circunscriba a eso, que sea solo ir a buscar información o básicamente ser transportadores de información y publicarla por cualquier medio sin siquiera darle tratamiento. No, obviamente no. Y para eso me gustaría parafrasearles una definición de lo que es periodismo por parte de una persona docta en comunicación, como es el doctor Carlos Interiano. Él es uno de los intelectuales más influyentes de Guatemala en lo que se respecta a comunicación. Y en uno de sus libros, él menciona que el periodista, o mejor dicho, el trabajo del periodista consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para ello recurre a fuentes fiables y verificables, ¿verdad? Aquí Carlos Interiano básicamente nos está dando una explicación un poco más profunda de lo que es el periodismo, o lo que tiene que hacer un periodista, ¿verdad? Cuando nosotros en algún momento que comenzamos a pensar de que queríamos estudiar periodismo, imagino que a ustedes les ha pasado o les pasó, se preguntaron qué hacía un periodista o cómo lo hacía. Y obviamente podríamos haber estado influenciados, como lo dije en algún momento en una clase, por situaciones que vemos tanto en la televisión o en medios de comunicación masivos, donde presentan a los periodistas como personas muy influyentes, con cierto
no sé si poder, pero eh, por lo menos podríamos decirlo que influencia, creo que esa es la palabra correcta. Pero la realidad es de que el periodismo es mucho más que eso. Al final de cuentas, eso, por así decirlo, es la punta del iceberg, lo que miramos en la televisión. El trabajo del periodista como tal, de los buenos periodistas, por así decirlo, es buscar información fidedigna, pero más que eso, contrastarla. Es decir, si yo tengo una información, no me voy a quedar simple y sencillamente con que esa es la verdad absoluta, particularmente si es de algo sensible, como por ejemplo información que involucra una mala acción de un gobierno o una mala acción de una persona que esté en un cargo público o algo por el estilo. Siempre es necesario ir a verificar esa información, verificarla, contrastarla y no quedarnos directamente con esa situación, sino también analizarla. ¿Cómo se hace eso? Recurriendo a expertos que nos puedan dar su opinión calificada de cómo se deberían hacer las cosas en realidad y si a su criterio estas situaciones están bien o están mal. Ese es el trabajo que ha tenido o que tiene que tener un periodista. Y imagino de que ustedes en estos 4 semestres, bueno, 3 semestres completos que tienen y lo que han empezado este semestre, se han dado cuenta que el trabajo del periodista es mucho más que esa situación de recabar una información y escribirla. Particularmente ese es el ideal o esa es la idea de este curso, en donde ustedes tienen que buscar sus fuentes, contrastarlas y presentar la información de una forma bastante concisa y entendible para las personas, como que lo estuvieran haciendo para un medio profesional, ¿verdad? Pero entonces, jóvenes, cabe la pregunta, y a mí me gustaría hacer la consulta y me gustaría que alguien participara, ya sea en el chat o que encienda su micrófono y participe, que responda a la pregunta. Jóvenes, ¿ustedes creen que el periodismo es una profesión o un oficio? Me gustaría tener aquí alguna respuesta de ustedes, ya sea una intervención en micrófono o alguien que pues escriba en el chat. Espero aquí un par de segundos. Repito la pregunta nuevamente. ¿Creen ustedes, jóvenes, que el periodismo es una profesión o un oficio? Y dependiendo de su respuesta, vamos a ir analizando otras situaciones que también despiertan interés, ¿verdad? Me gustaría mucho que pudieran participar, porque al final de cuentas esto no se trata de que yo haga un monólogo enfrente de la computadora, sino que también podamos participar y aprendamos todos juntos. Por favor. Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a Lick, participar? Adelante. el, como decía en el documento, ¿verdad? Todos pueden hacer periodismo, pero no cualquiera puede ser periodista. Yo creo que es una profesión porque necesita preparación para poder llegar a ser un buen periodista. Perfecto. Imagino que es Hernán, ¿verdad? Ok, Sí, Lick. ok, muchas gracias. Pues bueno, Hernán, efectivamente, creo que tu punto de vista es bastante acertado. Hay una polémica, de hecho, y es una polémica que no va a terminar con lo que nosotros digamos ni con lo que las personas vayan a decir en algún momento de si esta situación, o mejor dicho, el periodismo es una profesión o un oficio. Recordemos, el oficio, por así decirlo, podríamos calificarlo como alguien que puede hacer eh, pan, o que es un zapatero, o que es un sastre. Esos son considerados oficios. Y las profesiones, como ustedes bien sabrán, necesitan una especialización, eh, tanto de estudio medio como profesional, ¿verdad? Ahí es donde se deriva hay la disyuntiva entre el oficio y la profesión. Pero en nuestros contextos, y como lo hemos visto ya en clases anteriores, hay situaciones bastante complejas, particularmente en Latinoamérica y particularmente en Centroamérica. En, lastimosamente, y eso se los digo por cuestiones muy personales porque lo he visto de cerca, la mayoría de corresponsales que tienen los medios de comunicación
tanto escritos como radiales y televisivos, son personas que se han forjado empíricamente. Eso no quiere decir de que esté mal o que vayamos a criticarlos y a denigrar su trabajo, pero la cuestión es de que es muy diferente cómo trabajan estas personas que han aprendido el oficio empíricamente a cómo trabajan las personas que han tenido una formación profesional, tanto a nivel medio, a nivel de bachillerato o carrera media, como obviamente a nivel de grado, de profesional. Y obviamente algunas personas pues tienen un posgrado y especialización en eso, ¿verdad? Y eso nos lleva directamente a la pregunta, o mejor dicho, a la reflexión que hizo Hernán hace un par de segundos, donde se menciona si todos pueden hacer periodismo, ¿verdad? Antes de seguir, voy a leer un par de situaciones. Por ejemplo, Herbert Ernesto Muñoz dice que para él es una profesión y necesitamos una preparación para ejercer bien el oficio, efectivamente. Silvia María Velázquez dice que considera que es una profesión porque para eso se estudia. Juan Manuel Albizuris dice que es una profesión que cualquiera puede ejercer en Guatemala, tristemente, efectivamente, como lo estábamos mencionando. Pero entonces, jóvenes, a raíz de esa situación que choca un poco y que pues tiene sus puntos encontrados, cabe hacernos la pregunta, ¿todos pueden hacer periodismo? Entonces, y ahí me gustaría comenzar nuevamente con lo que mencionaba Hernán hace un par de minutos, que hay una frase muy célebre en el mundo del periodismo que dice que todos pueden hacer periodismo, pero no cualquiera puede ser periodista, ¿verdad? Obviamente esto es un dicho sarcástico, ¿verdad? Pero aquí también quiero mencionar otro ejemplo que hay en las redacciones nacionales. Y imagino que esto también pasa a nivel internacional, no creo que sea distinto. ¿Por qué? Porque en las redacciones nacionales hay muchas personas que no necesariamente han estudiado periodismo, pero que ejercen el periodismo y lo ejercen bastante bien. Por ejemplo, abogados, psicólogos y personas que han estudiado letras y literatura. Ejemplos, para que no crean que estoy solo diciendo palabras por decir. Un abogado, un editor del diario Prensa Libre, que se llama Rodolfo García. Él es abogado y notario, sin embargo tiene 35 años de experiencia en el periodismo y es una de las personas que más ha aportado en el sentido de editar notas y sugerir enfoques a las mismas. Es indudable que su experiencia es invaluable y ejerce el periodismo de una forma formidable. Él fue uno de mis primeros editores que tuve cuando llegué a Prensa Libre y aprendí muchísimo de él. Otro ejemplo, otro señor que se llama Sergio del Águila. Él es psicólogo por la UNAM, pero fue corresponsal de varias agencias informativas. Eso lo llevó a varios países de Latinoamérica, donde vivió directamente como profesional. Actualmente ya está retirado, pero él fue uno de las personas que me abrió a mí personalmente la oportunidad de ser periodista en siglo XXI y aprendí muchísimo de él gracias a su capacidad de transmitir información y que le dio nada más la experiencia de haber vivido y ser corresponsal en varios países. Y por último cierro con las personas que les digo que estudian literatura y letras. El ejemplo más claro en este momento es un periodista que se llama Ariel Barreto. Él estuvo en Prensa Libre, trabajó en Plaza Pública y actualmente tiene un proyecto individual que se llama, no es confirmado, es otra plataforma que va a salir próximamente, pero lo que quiero llegar es de que él es uno, y no me da pena reconocerlo, uno de los mejores periodistas de investigación que hay en Guatemala. Ha hecho trabajos formidables, como por ejemplo lo de la industria metalúrgica en Guatemala, que se lo recomiendo, que son una serie de 3 reportajes que están en Plaza Pública, perfiles de personas como por ejemplo Manuel Baltizón y algunos políticos actuales, investigaciones que han trascendido a nivel nacional e internacional y ganado premios, las ha hecho él. Y son personas que, como les digo, si bien es cierto, no tienen como
estudios profesionales en periodismo directamente, lo ejercen y lo ejercen de una forma bastante buena, ¿verdad? Pero el hecho de que algunos profesionales de otras ramas ejerzan periodismo no quiere decir que todos puedan ejercerlo. Y es ahí la situación, ¿verdad, jóvenes? Lo que mencionábamos en un principio. Eh, eh, Situaciones como, por ejemplo, el periodismo ciudadano, el tan llamado periodismo ciudadano o el periodismo comunitario, que tampoco hay por qué devaluarlo, es ejercido en su mayoría por colaboradores de revistas, de medios de comunicación, que básicamente lo que hacen es ver información que está pasando en su entorno, hacer una recopilación de los datos no tan a profundidad y enviarlos a las redacciones, donde básicamente solo se empaquetan, que así es como le dicen al final de cuentas a esta situación, y son trasladados o publicados, perdón, en distintas plataformas. Si bien es cierto, ese es el oficio periodístico, trasladar y publicar información, no quiere decir que estas personas ejerzan el periodismo con esa certidumbre y esa situación certera que se necesita. Es decir, eso no los convierte en periodistas de entrada. Podrán ser muy buenos colaboradores y podrán mandar su información, pero lo que decíamos hace un par de minutos, el olfato necesario para buscar una información, contrastarla y particularmente tener la gallardía para ir a buscarla es una situación que en realidad solo los periodistas de cepa dura lo hacen, ¿verdad? Y al final de cuentas la reflexión es esa. Si bien es cierto, cualquiera puede hacer periodismo, o todos pueden hacer periodismo, no cualquiera, jóvenes, es un periodista de verdad. Y creo que esa es la gran enseñanza o moraleja, bueno, no moraleja, es la gran enseñanza, dejémoslo, de esta situación. Que si bien es cierto, muchas personas pueden colaborar para hacer periodismo y mandar información, no necesariamente los convierte en periodistas. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos en la semana pasada, jóvenes, o sea, un periodista se tiene que especializar. Un periodista tiene que necesariamente tener un conocimiento bastante grande de lo que está pasando en su contexto o cómo vive, para poder tomar decisiones rápidas y poder ir detrás de las noticias. No es solo de simple y sencillamente agarrar la información que le dan en una entidad del Estado o una entidad privada y transmitirla a otras personas. Eso tiene otro nombre, de hecho, se llama relaciones públicas, no es periodismo. Entonces hay que tener bastante claro esa situación, más que todo para defenderla ante otros profesionales que de una u otra manera pueden hacer algunos comentarios no tan pertinentes sobre nuestra profesión. Ahora bien, jóvenes, estas dos preguntas que ya contestamos pues nos pueden llevar a otras situaciones, como por ejemplo, el perfil de un periodista, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil que tiene que tener un periodista? Veamos. A mí me gustaría discutir esta situación no desde el punto de vista de que es aquella persona que tiene que tener conocimientos básicos, es aquella persona que tiene que tener una excelente redacción, bla, 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 que al final de cuentas son situaciones bastante elementales que todos debemos saber y hasta cierto punto trilladas. En la hoja de estudio que subí, hay un inciso que se llama el perfil de un periodista. ¿Cómo lo abordé? Hay un libro que está también ahí en Classroom, que les dejé el link, que es un libro de descarga gratuita que ustedes pueden consultar, que se llama El periodismo por los periodistas. Y es un estudio que se hizo en varios países de Latinoamérica. Recordemos que el contexto latinoamericano, centroamericano, mexicano es muy similar a lo que nosotros vivimos acá. Y menciona que después de varias encuestas aplicadas a periodistas de 7 países, se hizo un perfil de básicamente quién es o cómo es un periodista en América Latina. Y oigan la descripción. Obviamente está sujeto a
críticas o algunos comentarios, pero menciona, en América Latina, el periodista promedio es hombre, mestizo, de poco más de 30 años, con un grado universitario en comunicación o periodismo, trabaja en un medio de comunicación, produce un promedio de 25 notas por semana y no pertenece a ninguna asociación profesional. Ese es el perfil que tenemos del periodista a nivel regional acá en América Latina. Menciona otras cosas importantes que vale la pena destacar. De los 2.789 periodistas que se entrevistaron durante los años 2013 al 2015, en 438 medios de comunicación de América Latina, tienen en promedio 35.3 años de edad, aunque la mayoría se ubica entre los 28 y 35. De ellos, 1.682 son hombres, o sea, el 60% de la muestra. La proporción se mantiene en medios privados y estatales, con una mejora en el caso de los medios de la sociedad civil. Es decir, ahora han progresado o han salido un poco más estos medios independientes que tienen financiamiento no directamente de empresas de comunicación, sino de otras instituciones y hacen periodismo, lo cual es bastante bueno. Ahora bien, y lo último, para no estar leyendo tantos números y estas situaciones, lo que me interesó bastante y que lo que me gustaría exponerles es, finalmente el 85% de los 1.657 periodistas que contestaron a la pregunta sobre su ideología política afirmaron sentirse identificados con una tendencia de centro-izquierda, lo cual es bastante curioso, ¿verdad? Tomando en cuenta que la mayoría de países donde se hizo el estudio, voy a decir los nombres: Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, y ahí están los otros, son de corte de derecha. Entonces, o los gobiernos son de corte centro-derecha. Entonces es bastante curioso esa situación. Pero ahora bien, jóvenes, me gustaría que nos centremos en esta situación del perfil del periodista. Si se dan cuenta, el perfil del periodista en América Latina es un periodista profesional, un periodista que pasó por las aulas universitarias. De hecho, si ustedes buscan acá en la hoja de trabajo, aquí en uno de los párrafos, menciona que de las encuestas que se hicieron, solo el 0.8%, por lo menos de esos países, son personas que ejercen la profesión sin haber tenido estudios directos de ello, ¿verdad? Quizás ese no sea el caso de Guatemala, porque nosotros sí tenemos un rezago bastante grande en educación superior, pero la cuestión es de que a nivel regional el periodismo está bien visto y sí es considerado una profesión. ¿Por qué? Porque quienes lo ejercen se especializan, es decir, en la región más del 80% de las personas que ejercen periodismo tienen estudios directamente para soportar de que en realidad son personas que pueden ejercer la profesión de una forma efectiva, ¿verdad? Y es eso lo que a mí me gustaría recalcar en este momento, jóvenes, junto con lo que mencionamos la semana pasada. Ustedes tienen que crearse un perfil. Si bien es cierto, en este momento están construyendo, o mejor dicho, adquiriendo conocimientos básicos para los cimientos de su carrera, es de vital importancia que desde ya comiencen a construir su perfil. ¿Y qué quiero decir con eso? Un periodista no puede estar ajeno a lo que ocurre en el país. Siempre tiene que estar bien informado. Y eso solo se hace con dos cosas: buscando capacitaciones constantes, que aunque no lo crean, en Guatemala hay un montón de cursos donde ustedes pueden ir como periodistas a recibir capacitaciones y que son gratuitos y que los dan instituciones y organismos internacionales, y eso es lo que ustedes van a ir haciendo conforme pasa el tiempo, generando un perfil. Y cuando ustedes terminen su carrera técnica de periodismo profesional, y espero que también lleguen a culminar la carrera de comunicación, de licenciado en Ciencias de la Comunicación, y se gradúen, no estaría de más que piensen en una especialización de posgrado. Busquen alguna situación que llame la atención.
No necesariamente tiene que ser con periodismo, pero puede ser, por ejemplo, con otras situaciones de comunicación política, organizacional, donde ustedes puedan explotar ese potencial que tienen y seguir formándose. ¿Por qué? Para poder seguir creando ese perfil y en verdad ser un periodista que pueda poner de alguna manera en alto nuestra profesión, ¿verdad? Hay algunas interpretaciones que se pueden tener, algunas personas podrán estar a favor u otras en contra, pero personalmente yo sí les recomendaría y les sugeriría a jóvenes de que traten de ya estar generando ese perfil de profesional, ese perfil de persona que se especializa directamente en algo y de que puede ejercer con bastante propiedad la profesión que están estudiando, ¿verdad? Al final de cuentas creo que eso es lo más importante que deberíamos tener, que deberíamos conocer y es una de las cuestiones vitales de las cuales nosotros nos deberíamos de formar. Sin embargo, jóvenes, aparte de generar el perfil, hay una situación que también puede generarnos duda. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, jóvenes, por qué es que se hace el periodismo? ¿O cuál es la razón de ser del periodismo? Hay varias interpretaciones. Si ustedes se dan cuenta, en la hoja de estudio de la semana pasada, había algunas situaciones donde mencionaba de que, pues obviamente, uno de los fines de los medios de comunicación que usaban el periodismo es para obtener ganancias, lo cual es hasta cierto punto aceptable, pues los medios de comunicación son empresas. Sin embargo, hay algo muy importante, no involucraban la palabra periodista o periodismo, involucraban medios de comunicación, que es distinto. Ahora bien, si nos vamos a analizar esta situación de por qué se hace periodismo, un periodista famoso del FNPI, que aquí está la abreviación, que se me perdió, disculpen que sea un poco FNPI, vamos a ver, denme un segundo, así. Bueno, la cuestión es de que este periodista, disculpen que se me perdió aquí en el celular, no tengo una hoja impresa, perdón. El periodismo es importante porque aparte de ser un registro histórico, es vital para las sociedades. ¿Por qué decimos eso? Porque el periodismo, a través del periodismo se puede fiscalizar a los gobiernos, y sirve directamente a las sociedades. ¿Por qué? Algunos podrían decir que puede ser incluso unas situaciones hasta idealistas, pero no. El hecho es que con investigaciones periodísticas que están fiscalizando la administración pública se pueden detectar situaciones o anomalías de corrupción que pueden ser detenidas, que pueden ser denunciadas y con las cuales pues personas que están obrando mal pues tienen que pagar ante la justicia. No es mentira eso, jóvenes. Hay casos de casos, por ejemplo, el más grande que podemos mencionar en este momento, el caso Watergate de Estados Unidos, el caso del Washington Post, si no estoy mal, de una red de pederastas. Pero no nos vayamos a ejemplos que son grandilocuentes o que votaron presidentes o que marcaron la historia, sino que podemos vernos o darnos cuenta de situaciones bastante particulares, como por ejemplo aquí en el caso de Guatemala, donde investigaciones periodísticas han dado pie a investigaciones y destapado casos de corrupción. Un caso particular que se me viene a la mente es uno que hizo una periodista que se llama Jessica Gramajo, que está actualmente en Soy 502. Ella hizo una investigación sobre cómo se alquilaban unos inmuebles en Chiquimula para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y terminó descubriendo que era una red de testaferratos que incluía un diputado que estaba beneficiándose directamente con influencias de esos convenios. Que al final, ¿qué pasó? La Fiscalía Especial contra la Impunidad abrió un caso, hay varias personas que están detenidas y enfrentando justicia,
Pero lastimosamente el diputado, que se llama Baudilio Hichos, aún se encuentra prófugo de la justicia. Pero lo importante es de que esa red de corrupción se desbarató por una nota periodística. Así como, por ejemplo, algunas situaciones como compras de materiales que son demasiado onerosas y se denuncian a tiempo y que se han logrado parar gracias a reportajes periodísticos. Y por ejemplo, otra situación que pasó en Guatemala más o menos hace 4 años es cuando el expresidente Otto Pérez Molina quería contratar a una empresa consultora para que viniera a asesorar a la SAT para mejorar la recaudación tributaria, y resultó siendo pues una red donde habían intereses y pago de favores por parte de los funcionarios de esta empresa que era argentina y que al final de cuentas pretendían venir y saquear también al Estado. Entonces hay una infinidad de, de temas que el periodismo trata y que ayudan directamente a la sociedad. Pero no es solo con esos temas grandes de corrupción, de destapar a los funcionarios que están actuando al margen de la ley, sino que también el periodismo ayuda a guiar a las personas. Cuando ustedes escriben una nota informativa que habla, por ejemplo, de la coyuntura nacional en época de elecciones y contrastan la información de una forma correcta, están ayudando a las personas a tomar su decisión para ir a emitir su sufragio. Y aunque eso pareciera una situación trillada, eh, eh, o por así decirlo, que no se crea, pasa. Y eso es uno de los grandes aportes que hace el periodismo. Andrea Marisol, gracias Andreita. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, es el periodista Restrepo, que no me acuerdo el nombre, muchísimas gracias. Y entonces esas situaciones creo que vale la pena tomarlas en cuenta. También jóvenes, a raíz de esta situación, de si de esta situación del periodismo, ¿por qué se hace periodismo? Perdón. También cabe la pregunta si el periodismo es bueno o malo, ¿verdad? Al final de cuentas, yo siempre, y esa es una apreciación que yo tengo y se la he compartido a algunos alumnos y a algunos colegas, siempre es de que el periodismo no es bueno ni malo, sino de que depende muchas veces de quién lo utilice, cuáles son sus intenciones y cuáles son las circunstancias para cuál lo puedan utilizar, ¿verdad? Al final de cuentas, el periodismo lo que tendría que ser es imparcial, mostrar las dos caras o las varias caras de, de los problemas para que las personas pues, puedan tener su opinión al respecto. Lo que sí tenemos que tener claro, jóvenes, es de que no siempre es así. Y no siempre es así porque lastimosamente en las sociedades siempre hay intereses económicos y políticos bastante grandes, y una de las formas por las cuales se puede influir en la sociedad es a través de presentar noticias y presentarlas como noticias aceptables por medios de comunicación con cierta credibilidad. Por eso es lo que me mencionaba aquí Andreita en algún momento en las 2 primeras clases, de que lo más importante que tiene un periodista es su credibilidad, y obviamente un medio de comunicación también, ¿verdad? Para no ir tan lejos en esta situación de si el periodismo es bueno o es malo, tenemos lo que pasó en el proceso electoral pasado, donde la persona que quedó en segundo lugar, que es Manuel Valdizón, que actualmente enfrenta un proceso en Estados Unidos, creó un consorcio de medios de comunicación que iban desde un canal de televisión, un diario, un semanario y algunas revistas, y donde toda la información que se presentaba tenía algún tipo de sesgo para favorecerlo. Entonces, en ese aspecto podríamos decir que el periodismo se utilizó de una mala manera. Pero con los ejemplos que yo les mencionaba hace un par de minutos, tanto a nivel internacional como nacional, podemos decir que el periodismo se usa o se puede usar de una buena manera.
Entonces, la gran conclusión a la que podemos llegar, jóvenes, es que el periodismo no es bueno ni es malo, sino depende de la forma en que lo vayan a utilizar. Y esa forma de la que la vayan a utilizar, al final de cuentas, depende muy particularmente de ustedes. ¿Por qué? Porque depende de su ética profesional, depende de, obviamente, cómo es que ustedes tienen o cómo es que ustedes pues tienen en perspectiva esta carrera, ¿verdad? Entonces es una decisión muy personal al final de cuentas. Pero la cuestión es de que el periodista y el periodismo no es un paladín de la justicia, pero tampoco es un villano, sino que puede serlo dependiendo de qué bando elija y qué es lo que quiera hacer. Obviamente esa situación está condicionada a algunas situaciones, ya sea laborales o de trabajo o del medio. Pero como les digo, al final de cuentas puede ser una decisión bastante personal hacer o no hacer esas situaciones. Javier Darío Restrepo, gracias Andreita. Por cierto, no sé si Andrea tenés micrófono y querés agregar algo al respecto. Me gustaría muchísimo que pudieras participar en esta clase. Les cuento que Andrea hizo la mayoría de esta cuarta hoja de estudio que tenemos, que estamos discutiendo hoy, y me encantaría si pudiera, pues, de alguna forma apoyarnos con alguna intervención. No sé si podés, Andreita, o si estás conectada todavía. Pero bien, jóvenes, ya vamos llegando a la parte final casi de nuestro curso, o por lo menos de este día. Y no me quiero culminar con una reflexión bastante particular acerca del periodismo en la era digital. Vean, jóvenes, todo lo que les he mencionado en estas últimas clases creo que ya está lo suficientemente claro. El boom de la tecnología lo único que hizo fue facilitar la forma en que se puede transmitir información, ¿verdad? No es que venga a cambiar el periodismo como tal, porque el periodismo va a seguir teniendo esa esencia de que hay que investigar, hay que confrontar, hay que analizar los datos antes de presentarlo, porque al final de cuentas el periodismo no va a cambiar con la forma en que se presente o la plataforma en la que se presente. Es cierto, tal vez facilite las cosas y pueda darnos algunos beneficios, como por ejemplo tener una nota impresa, poner un video, poner audios, algo que en plataformas como por ejemplo la televisión, la radio o la prensa escrita es improbable o imposible. Pero una de las situaciones muy particulares que tiene el periodismo en la época digital y que casi nadie lo menciona, pero que es muy importante, jóvenes, es que al final de cuentas ayudó a acercar a la población a los periodistas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando ustedes publican una nota informativa en la prensa, se replica en varios cientos de miles de ejemplares y se distribuyen a nivel regional o nacional. Lo mismo pasa con la televisión y con la radio, obviamente en sus distintas plataformas, pero muy rara vez se tiene alguna respuesta acerca de las personas que están viendo esa información. Y el periodismo digital, o mejor dicho, la plataforma digital, el gran avance que nos ha dado es de que tenemos la oportunidad de recibir la retroalimentación directa de las personas que consumen nuestras notas. Podemos tener de alguna manera recomendaciones y puntos de vista que de alguna u otra forma nunca podríamos tener. Andreita, ¿te conectaste? Sí, ya pude. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
muchas gracias. No sé si quisieras agregar algo al respecto. Gracias, sí. Pues sobre Podrías conectar tu todo, cámara si quieren para que te vieran a ti, ¿no? bueno, vamos a intentar, no sé, estoy en la, voy a ver si puedo la cámara, porque creo que esta compu es la de, es la otra. Vamos a ver si puedo. Bueno, Andreita, si Bueno, querés te pero mientras dejo el tanto, uso de la sí. palabra un par de minutos. Te agradezco mucho que te hayas conectado, muy amable. Gracias. No, gracias y gracias muchachos, buenos días. Qué bueno saber que están pues conectados, eso demuestra que están interesados en la clase y pues los felicito, ¿verdad? Todos los días hay que buscar cómo seguir aprendiendo, avanzando y profesionalizándose. Ya lo decía Carlitos, el periodismo finalmente no es un oficio, aunque quizá comenzó así, comenzó de una forma empírica, pero pues nos hemos ido profesionalizando y es importante darle ese valor a nuestra profesión. Esto tiene mucho que ver, lo veía yo ayer mientras buscaba bibliografía para la clase de hoy. Muchos periodistas con muchos años de experiencia, muchos periodistas ya con una trayectoria, hablan de cómo es importante esa profesionalización del periodista, porque eso también trae algunas ventajas, digamos, como gremio. Por ejemplo, el tema del salario, el tema de algún reconocimiento a lo que se hace, la importancia que tiene ser periodista, lo decía Carlos Ra, es poder revelar situaciones que de otra forma no saldrían a luz. Y mencionaba él estos casos de periodistas guatemaltecos que han logrado frenar cuestiones de corrupción. Por ejemplo, yo no sé si se acuerdan ustedes también el tema de Ixquiza, de cuánta gente murió debido a que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social firmó un contrato con esta droguería Pisa. Bueno, la resolución judicial del caso ya es muy aparte, pero imagínense ustedes que nadie le hubiera puesto atención a los pacientes que estaban reclamando por ese tratamiento, los pacientes que decían el tratamiento a mí me está haciendo daño, se están muriendo conocidos, y si nadie les hace caso, ¿qué va a pasar? Al final ahí vemos también cómo el trabajo del periodista, cómo el periodismo contribuye y es de beneficio para la sociedad. Y bueno, también lo es bueno o es malo del periodismo. Algo de lo que yo leí y pues también me parece atinado también, aparte de lo que decía Carlos de no es bueno ni malo, yo la percepción que tengo es justamente depende quién usa el periodismo para qué, cuál es el objetivo que tiene. No sé si están enterados, ayer una página falsa copió el link, digamos, o era muy parecido a la página de Prensa Libre, y ahí pusieron una noticia falsa que se hacía ver como la página oficial de Prensa Libre, daba información respecto a las elecciones, y eso obviamente no es periodismo, pero ¿qué pasa si las personas no verifican y creen que realmente fue Prensa Libre? Porque pues no, el periodismo pues, exactamente no es bueno ni malo, pero sí es susceptible de estas dos cosas, porque depende de quién lo use y para quién lo use. Hay medios de comunicación que están creados específicamente con un fin que no es el contribuir con la población o contribuir a investigar cuestiones que van a ayudar a la mayoría de las personas. Hay medios de comunicación que se
se llaman medios de comunicación que han sido creados para apoyar a determinada persona o canción. Entonces, lo reitero, creo que ya se los he dicho, la credibilidad de un periodista, la credibilidad que ustedes se forjen, la ética que ustedes mismos demuestren es lo que al final los va a definir. Ustedes están estudiando para ser periodistas y esto va a ir con ustedes el resto de su vida. Ustedes desde ahora tienen que ir mostrando ese respeto por la profesión, porque es lo que ustedes quieren ser. Y pues eso, por favor, ustedes sigan preparándose. Y creo que aquí me quedo con esto. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Te agradezco muchísimo. Y disculpen, jóvenes, ahí que dejé mudo el micrófono. Ellas también están compitiendo por la misma categoría. Ahí está. Muchísimas gracias, Andreita. Te agradezco mucho tu participación, en serio muy amable y muy agradecido. Pues bueno, jóvenes, ya solo nos queda un par de minutos y quiero aprovecharlo para hacer algunos pequeños anuncios y que quede claro la forma en que trabajamos. Un segundo. Ahí está. Muchas gracias. Hoy sí, ya mi micrófono está activado. Hoy sí, muchas gracias. Mi micrófono ya está activado, jóvenes, disculpen la molestia. Como les mencionaba, ya solo nos queda un par de minutitos. Solo quiero hacer un par de anuncios. Yo puse a que ustedes podían entregar su nota informativa a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana de este sábado. Sin embargo, jóvenes tienen todo este sábado para entregar su nota informativa. A partir de mañana a primera hora, cuando ustedes, bueno, mejor dicho, primera hora, quien ya no haya mandado la información, o mejor dicho, su link, pues ya va a tener automáticamente 0. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Posteriormente, les recomiendo y les pido de favor de que atiendan las recomendaciones de sus coordinadores, traten de mandar a tiempo sus propuestas de notas informativas para que no tengan problemas a la hora de discutirlas conmigo y posteriormente no vayan a tener tampoco problemas para poder reportearlas durante la semana. Yo sé que el programa es bastante extenso, es bastante complicado de alguna forma, pero los animo a que estén bastante dispuestos a seguir con el curso. Les agradezco mucho su interés y recalcar nuevamente, si necesitan comunicarse directamente conmigo, escríbanme, con muchísimo gusto. Yo hago un poquito de tiempo y con mucho gusto los puedo atender. Bueno, jóvenes, esto es todo por este sábado. Solo termino la transmisión y voy a colocar el formulario que les mencioné para que puedan llenarlo y posteriormente yo trasladar esa información a sus subcoordinadores. Agradezco muchísimo su tiempo, agradezco muchísimo su esfuerzo por estar recibiendo clases de esta forma y muy amables por todos, jóvenes. Les deseo una muy buena tarde y muchas gracias por todo. Que tengan una feliz tarde y yo me quedo aquí con sus compañeros coordinadores, que ya vinieron algunos, y les agradezco mucho por todo, les deseo feliz tarde. Encantado de saludarlos, jóvenes.